Para impartir la conferencia del día de hoy, ¿cómo encontrar el sentido de vida?, nos hace el honor de impartirla la licenciada Patricia Solís González. Ella tiene una especialidad y un diplomado en logoterapia, también el diplomado en tanatología, así como el diplomado de apoyo y acompañamiento y consejería tanatológica por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene el diplomado en antropología de la muerte por el Museo de Antropología e Historia, Museo Nacional de Antropología e Historia. También tiene el curso de análisis existencial y logoterapia, y orgullosamente desde hace algunos años, una de nuestras mejores ponentes del Instituto Mexicano de Tanatología. Y le cedo el micrófono y pantalla a nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Patricia Solís, cómo encontrar el sentido de vida. Muchas gracias, maestra, son todos suyos. Muchas gracias, Iván, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta conferencia. Quiero agradecer al Instituto Mexicano de Tanatología. Permítanme subir un poquito esto, que me siento muy bajito. Ya está. Al Instituto Mexicano de Tanatología, a la licenciada Teresita Tinajero y a nuestro querido Iván Zarco. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, hoy tenemos un tema que nos inquieta, que es un tema que a veces nos preguntamos por qué no lo pensamos, confundimos la felicidad con el sentido, y la felicidad, pues todos anhelamos la felicidad y todos tenemos derecho a ella cuando la queremos buscar también, cuando llega, y para nosotros son pues ilusiones acerca de lo de la felicidad, de lo que es la felicidad. La felicidad viene, la felicidad también se va. La felicidad es algo que viene y que no se queda tanto tiempo. Sin embargo, el sentido de vida se busca, y el sentido de la vida es justamente encontrar el sentido no nada más cuando estamos de una forma de bienestar o que todo nos va muy bien, sino en las adversidades es también donde se encuentra el sentido de vida. Entonces es una tarea definitivamente de nosotros como seres humanos. Mi querido maestro Viktor Frankl dice, el sentido de la vida, dice, el hombre en busca del sentido no es un título ingenioso para un libro, es una definición de un ser humano. El ser humano es un buscador de sentido. Él escribe el libro El hombre en busca del sentido, después de haber salido, y los que ya conocen la logoterapia y los que conocen la vida de Viktor Frankl, él escribe este libro cuando sale de los campos de concentración y cuando él sale de uno de los peores, que es el campo de exterminio, que fue en Auschwitz, y entonces él escribe El hombre en busca del sentido. ¿Cómo encontró él dentro de esto, dentro de esta tragedia, un sentido para seguir, para estar en la vida, para permanecer en esas crisis? Y él dice, no es un título ingenioso, o sea, no es que fue el ingenio lo que lo escribió, es una definición de ser humano. El ser humano es un buscador de sentido. Y esa definición de ser humano es cuando yo me defino a mí, no los demás, yo me defino a mí en esto que me está pasando, en una situación agradable, en una situación bonita o en una situación de tragedia. Es allí donde yo me defino, donde yo elijo, ¿sí?, este sentido que puedo encontrar ante tantas cosas que nos pasan, ante tantas situaciones que quisiéramos que tuvieran respuesta, pero no la tienen. Y nosotros nos vemos ante una gran responsabilidad de encontrar un sentido cuando lo queremos hacer. Cuando sentimos esa responsabilidad de poderlo hacer. ¿Y qué dice? Somos buscadores de sentido. Vamos buscando algo. De todas las interrogantes del ser humano, la más significativa y de mayor trascendencia es la pregunta ¿para qué? Los para qué es el para qué me pasa esto, el para qué me pasa lo otro, el para qué se murió, el para qué sufre, el para qué me enfermo, el para qué. El ser humano está sediento de respuestas. Siempre quiere una respuesta porque la inquietud ante la vida, ante la existencia, lo pone ansioso y necesita saber por qué. Pero resulta que no hay
ni un por qué ni un para qué, sino nosotros tenemos que encontrar justamente el para qué. Se concentra en ella, en el para qué se concentra la esencia del ser humano y se funde con lo incierto de su existencia. Exactamente. Ahí es donde se concentra en la esencia, en lo espiritual, en la conciencia, justamente ese para qué. Y se funde con la existencia que es incierta. La vida, la existencia se mueve y no hay nada, uno, que dure tanto tiempo, ¿sí? Que nos puedan responder de allá arriba, del lado derecho, izquierdo, de abajo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos está pasando esto? No hay certeza más que la única certeza es la señora que no nos gusta. Esa es la única certeza y de la que no queremos hablar. Pero lo incierto de la existencia en el ser humano lo pone nervioso, lo pone agitado. Yo quiero saber certezas y resulta que no. En esta pregunta culmina la búsqueda del espíritu humano, es decir, en este espíritu humano donde está la conciencia, el darme cuenta para qué son esos para qué. ¿Para qué buscar un sentido? ¿Por qué quiero todo cierto? ¿Por qué quiero saber? La incertidumbre nos asusta, la incertidumbre no la podemos entender, ¿no? Y nos pone muy inquietos porque queremos esto, como les digo, las certezas, el control, el poder saber. Es que si supiera, es que si me dijeran, es que si pudiera. Y en esto se ve el hombre abrumado en todas las etapas de la vida. La respuesta que encuentre conduce al fundamento de su obrar, de su tener un futuro, de su propio proyecto de vida. ¿De mi propio obrar? ¿Cómo es de mi propio obrar? Claro, de lo que yo hago de mí, de lo que yo hago de mi vida, de lo que yo quiero y cómo elijo esta vida, de dónde me coloco en esta existencia, de cómo tener un futuro a partir, ¿sí?, de definirme en un aquí y en una ahora. Y cuando yo me defino en este momento que solamente puede existir, de la forma como yo me defina, de la forma consciente como yo trabaje, ¿sí?, esto me llevará a tener un proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es lo que yo quiero hacer de ella, pero no desde mis neurosis, no desde mi disciplina, no desde mis obsesiones, sino desde en quién me quiero convertir. A veces las emociones, a veces estas propias exigencias hacia nosotros mismos no nos permiten y vamos navegando la existencia como va, como veleando, como nos va llevando, sin esa conciencia o un proyecto de vida. ¿Por qué hay gente que llega a tener un proyecto de vida existencial con sentido? ¿Por qué esta gente llega al final de la vida entregándose a la muerte desde esta parte? Porque han trabajado un proyecto de vida existencial. Y un proyecto de vida es en donde caben, desde luego, las cosas materiales, ¿no? El trabajo, mis anhelos, lo que yo quiero. Pero en esta parte espiritual, en esta parte de conciencia, es este proyecto de vida de aprendizaje en el sufrimiento, de querer ser de otra forma, de crecer, de esforzarme. Esto es ese proyecto de vida. Hoy, lamentablemente, en estos tiempos, estamos allá afuera, en lo material, y venimos muy poco a pensar qué proyecto de vida, qué hago yo conmigo. La pregunta por el sentido de la vida, ya sea hecha expresamente o de manera formulada, se debe designar como una pregunta propiamente humana. Y es propiamente humana porque lo propio es lo mío, porque lo propio solo puede salir de mí. Lo propio está allá adentro. Y esto es lo propio, lo que me reta justamente a preguntar. Cuando yo me formulo, y a veces estamos en situaciones donde decimos, caray, ¿qué sentido tiene todo esto? Ninguno, no le veo sentido, no hay respuesta. ¿Cuándo? Nos sentamos a reflexionar, pero cuando vamos como caminando
¿sí? Sin mirar, sin reflexionar, pues ahí vamos, como nos va llevando la vida. Y no pensamos en el sentido propio, ¿no? Como seres humanos. El sentido es la respuesta vivida a la candente pregunta: ¿para qué vivir? El ser humano quiere saber para qué estar y para qué hacer algo. Preguntas existenciales, preguntas que a veces nunca, jamás nos las hemos hecho. Porque no hemos tenido tiempo, porque ahí esas son cosas para filósofos, esas son cosas para los maestros, pero no para los seres existentes como nosotros. ¿Yo qué me voy a andar preguntando esto, hombre? Y aquí es donde está justamente, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué es? ¿Para qué está? ¿Para qué aparecemos en esta vida? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ella? ¿Para qué estar? Estoy siendo hoy, todos los días, en este aquí y en este ahora. ¿Para qué estoy? ¿Y para qué hago algo? De todas formas me voy a morir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir cuando alguien se va? Yo me quiero ir con él. Pues no. Mi vida se terminó. Ya no hay más sentido. Tú te llevaste todo. Y es cuando entregamos todo a alguien que se ama, a alguien que se quiere, pero que no tiene derecho de llevarse nuestra vida, nuestros anhelos, por mucho amor que le tengamos. Porque estas personas que ya no están, terminaron su vida y yo me quedo aquí por algo. Entonces es este sentido de vida que me toca buscar, y es cuando viene, ¿para qué continuar? ¿Para qué vivir? ¿Para qué sigo estando? ¿Y para qué hago algo? Y esto nos encuentra cuando queremos que nos encuentre, nos pregunta, nos da mucha inquietud, nos intranquiliza y nos hace preguntas. El ser humano necesita un significado. En estas palabras, en estas preguntas, necesito significar lo que me está pasando. El hecho de vivir sin él, sin metas, valores o ideales, parece provocarnos considerables trastornos. ¿Por qué es importante un significado? En este ¿para qué? ¿Qué hay de la vida que me gusta? Cuando aparece la vida, ¿qué hay ahí? ¿Yo qué pienso de estar existiendo? Este hecho de vivir sin él, sin metas, sin valores, ideales, parece provocarnos trastornos. ¿Cuándo es cuando se pierde las ganas de vivir? Se pierden a lo mejor estas metas que yo tenía, pero ya no las voy a lograr. ¿Por qué? Pues porque estoy decepcionado, porque estoy frustrado, porque ya no vale la pena, porque hice todo para que se hiciera y bueno, yo ya mejor me lavo las manos y ya nada. Y vamos perdiendo los valores o los ideales, ¿no? Y esto es cuando se pierde el sentido. Y se pierde el sentido cuando viene una catástrofe, una crisis, cuando nos vemos ante una situación que no nos gusta. Y puede ser una pérdida, la pensión, la vejez, ¿sí? Cuando lo vemos todo perdido, cuando los hijos se van de la casa, cuando me divorcié, cuando enviudé, cuando perdí, ¿sí? Ahí se pone todo esto que es la vida, que está compuesta, que está ya formada, y de repente la tragedia nos descoloca de esta situación. Y ya no está lo que estaba. Y ahí viene nuestro sufrimiento. ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando cuando no encuentro la dirección, cuando no encuentro la forma de poder continuar? Y entonces aquí vienen mis propios trastornos. El vacío existencial, el sinsentido, los trastornos, mis neurosis, mis miedos. El sentido de la vida es el que construyo con mi propia existencia. Simplemente por el hecho de nacer, ahí ya hay un sentido en la vida. El sentido de tener la
existencia de tener esto que me permite moverme, captar, relacionarme, estar con los otros, estar conmigo y estar con los demás. Y estar en este entorno, en el mundo donde yo me encuentro, ¿sí? Ahí es donde yo voy a construir mi existencia. Solamente que a veces no lo pensamos. A veces esta conciencia no nos da. Y entonces estamos ante circunstancias que nos duelen. ¿Cómo voy a construir yo mi existencia? Cuando ya somos grandes, cuando tenemos conflictos, cuando no hemos tomado responsabilidades, cuando nos victimizamos porque todos tienen la culpa menos yo, pobrecita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué vida construí? Es que los otros, es que esto, es que el otro, ¿sí? Cada uno nos ponemos en el lugar que queremos ponernos, en donde nosotros construimos. Y es allí, si se caen los ladrillos, es que no los pegamos bien. No están bien acomodados. Lo valioso no está ahí arriba, está en nosotros mismos. Es allí donde está lo valioso de nosotros y donde tenemos que ir como a entrar, a interiorizar para buscar justamente esto que es lo que somos en esencia. No está en los otros, está en mis profundidades. Y lamentablemente el sentido de la vida siempre lo buscamos externo, que es parte del trabajo, que es parte de nuestra vida y que también tiene un sentido como el trabajo, como la familia, como los amigos, como mi mascota, como mis hijos, como esto que es importante. Desde luego que sí. Y ellos son también los que me dan parte del sentido de la vida, pero que no pueden ser todo lo que para mí existe. Y a veces estos depósitos de este sentido en los otros, cuando ya no están, cuando pasa algo, nosotros nos quedamos totalmente frágiles. Cuando se ponen todos los sentidos o este sentido en el trabajo y cuando me jubilo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Pues cuando ya me jubilo, pues a lo mejor los primeros días voy a estar feliz, pero ¿y después qué sigue? Sigue un proyecto. Ay, me empiezo a sentir mal, empiezo a llorar, empiezo a estar depresiva, porque no he acabado de entender que esto es para seguir, pero desde otro proyecto. Cuando nuestros hijos se van, cuando nuestros hijos se casan, cuando queda ese vacío que tanto nos angustia, cuando dimos todo como se dan los hijos, los padres que damos todo a los hijos, pero no hay que dar todo. También hay que quedarnos algo para nosotros algo. Porque a veces colgar el sentido en los demás nos lleva muchas veces a grandes depresiones y grandes problemas. Los hijos son los primero. No, ¿yo dónde estoy primero? Y aquí hay que reflexionar. No, eres un egoísta porque solo piensas en ti. No, tengo también el derecho de pensar en mí y de hacer mi propio proyecto de vida, compartiendo la vida desde el amor con ellos. Por eso se sufre tanto y hay que tener mucho cuidado, porque si esa es la felicidad y ese es el sentido, tenemos que aprender a reflexionar, porque si todos son mis nietos, tampoco, porque ya tengo mi edad y mis nietos llenan mis vacíos. Señores, hay que chambear. Son parte de mí, son mis nietos, los amo, los cuido con amor, pero tampoco pueden ser todo. Los que equilibren la vida de uno. Aparentemente necesitamos principios absolutos e ideales firmes que permitan aspirar, así como guías para configurar nuestra vida. Aquí está. ¿Cómo configuro mi vida a partir de? Esto es justamente esos principios absolutos únicamente nuestros, esos ideales que me permitan aspirar justamente a esto, a configurar mi vida. Sí están ellos, pero ¿cuáles son esos principios absolutos? ¿Yo qué pienso de la vida? ¿Yo qué quiero para mí?
¿Yo qué voy a hacer? Y normalmente repartimos todo el mandado en todos. Y resulta que no. El significado se refiere al sentido y a la coherencia. Ser coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que quiero y en lo que me quiero yo convertir y qué quiero hacer yo de mí. Esa es la coherencia existencial. ¿Qué necesito yo y en dónde me coloco? Cuando vienen estas preguntas, automáticamente estoy en esta autorreflexión, estoy automáticamente mirándome a mí, ¿sí? Esto que me miro, esto que es valioso para mí, esta que soy yo o este que soy yo. Ahí es donde están mis principios absolutos y donde tengo justamente el derecho de defender mis ideales firmes, siempre y cuando sean coherentes y siempre y cuando yo no dañe a los demás. Es tomar esta postura en la vida y decir qué quiero. Tenemos alma de sacrificio y siempre nos estamos sacrificando por los otros. Y esto muchas veces no nos permite ver ese sentido con coherencia. Cuando preguntamos cuál es el propósito de algo, estamos inquiriendo sobre su función. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué cumple este propósito en mí? ¿Cuál es la finalidad de este propósito? Esta transformación, este nuevo empezar, este nuevo aprender, este nuevo proyecto, ¿qué cumple? ¿Cumple mis funciones o cumple la de los demás? Porque también es que todos los demás estén de acuerdo. No, yo, ¿cómo estoy de acuerdo con esto? Yo, ¿cuál es la finalidad de hacer, de realizar esa función? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo. Porque finalmente lo que yo haga va a ser mi propia satisfacción, mi propio sentido, mis propias respuestas ante esto que está pasando, ante esto que quiero lograr. Entonces, ¿cumple para los demás o cumple para mí? En este deber ser, en este tienes que, y en todos estos teorías, en estos deberes ser con los que crecemos, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de esto? Mi crecimiento personal y una cosa, reflexionar cómo me quiero ir de la vida. ¿Qué es lo que yo co-construyo conmigo misma para que el día que yo me vaya me dé cuenta de que la vida ha valido la pena y que ha estado con sentido y que yo he encontrado un sentido y sentido no es felicidad. Los momentos felices, como lo dije, se fueron y esto viene y va, pero el sentido es lo que yo voy poniendo poco a poco, poco a poco. Y a veces no se pierde, se hace a un lado porque me toca en una crisis aprender del sufrimiento y del dolor. La vida pregunta y me interpela a una respuesta que me permita ver las posibilidades de un sentido. La vida siempre nos pregunta y nosotros siempre le preguntamos a ella, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué me mandaste esto? Ay, ¿por qué tantas cosas? Ahora ya resolví esto, ahora tiene que venir. Sí, y siempre estamos con esa pregunta a la vida. La vida no nos va a contestar. La vida, sí, que decimos, es muy linda, la vida es bonita, cada uno habla cómo le va en la feria, ¿sí? La vida es injusta, la vida es cruel. ¿Quién te dijo que la vida es bonita? Y hablamos desde nuestras diferentes posturas de vida, ¿no? Pero la vida no nos responde. Nosotros tenemos que interpelar y responder, porque esa es nuestra responsabilidad de vivir justamente. ¿Cuáles son estas posibilidades de sentido que tengo para encontrar, sí, este sentido en lo que sí hay y lo que no veo? En lo que la mente me lleva así, ¿sí? Derecho, 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 voy derecho y no me quito, así. Y entonces ya no me permite, cuando la mente toma esto en sus manos, ya no me permite poder mirar alrededor que sí hay. Me invita a indagar en mi persona por la afirmación de la vida, por el sentido de la vida
y por mi responsabilidad ante esto que me está pasando. ¿Cómo nos afirmamos en la vida? La afirmación en la vida es todos los días. La afirmación en la vida es la vida misma. Es a levantarme y me afirmo en ella como venga, como esté. A veces la vida no nos sonríe, a veces la vida es difícil, a veces decimos, estoy cansada. También se cansa uno, claro que sí. Pero ¿cuál es la afirmación de la vida ante esto que me está sucediendo? Me pregunto por el sentido, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene seguir con una enfermedad? ¿Qué sentido tiene con un duelo? ¿No? Y por mi responsabilidad que me apela a la vida, ¿qué responsabilidad tengo yo ante todo esto? Ante afirmarme en la vida y ante buscar un sentido a lo propio y a las circunstancias que están ahí. No me va a ayudar mi abuelita, no me va a ayudar mi hijo, no me va a ayudar mi esposa, no me va a ayudar mi mejor amiga. No, esto es para ti. A veces vamos preguntando para que los demás nos den las respuestas y nosotras mismas tenemos que responder ante esto. El camino existencial no es recto. Hay que tomar diferentes direcciones. No es recto. Y nosotros quisiéramos ir recto, recto, recto y que no hubiera desviación, ¿no? Sino que fuera siempre igual, que nada cambiara, que todos estuvieran, que todos sean como siempre, que ¿por qué cambió? ¿Por qué pasó? No nos gustan los cambios. Y entonces esas son las diferentes direcciones y qué bueno que existen porque a través de ellas es como crecemos. Y entonces aquí en la vida hay luces, hay sombras, hay crisis, hay sufrimiento, pero también hay plenitud. Las luces están, solo hay que buscarlas. Las sombras siempre van a estar. Siempre son partes de la vida, son parte de la vida. Las crisis siempre van a ser. Vamos a estar en crisis de una forma o de otra. Una crisis existencial, una crisis de salud, una crisis por un duelo. Siempre hay crisis. El sufrimiento que nadie queremos sufrir porque no queremos que nos pase nada. El sufrimiento es un atributo de la existencia humana. Y entonces, ahí está. Lo único es que yo, ¿qué voy a hacer con ese sufrimiento? Mucha gente dice, no, el sufrimiento es opcional y todos somos filosóficos y pensamos como el Buda. Esa es otra cosa. Esa es una manera religiosa totalmente de ver las cosas. El sufrimiento existencialmente existe. ¿Yo qué voy a hacer con él? ¿Qué actitud voy a tomar con el sufrimiento? Con esto que me está pasando. Y esta manera plena, nadie me puede dar la plenitud. La tengo que construir conmigo. Y la tengo que construir de adentro hacia afuera. Porque no va de allá para acá, sino de aquí para allá. Va desde construirme a mí misma y poder llegar a este estado de plenitud. El estado de plenitud no es el estado de la felicidad. El estado de plenitud es un estado que tiene el ser humano a través de un crecimiento personal por ser consciente, por esta reflexión. Imagínense qué compromiso tenemos con la vida. ¿Cuánto compromiso tenemos? Aquí está el camino de las luces, el camino de a lo mejor adversidad, el camino de la luz, de las sombras, de todo lo que puede ser la vida. Y así de hermosa la podemos ver, pero igual la podemos ver de diferentes colores. Y también se vale, porque no podemos estar siempre riendo, no podemos decir que está todo muy bien y tampoco podemos decir, ¿no?, que la vida siempre nos sonríe. No. Justamente cuando no nos sonríe la vida es cuando nosotros nos tenemos que poner a trabajar más que nunca. ¡Ay, pero yo no quiero! ¿Por qué me toca a mí? Y empezamos a llorar. Alejandro Niquel, este gran logoterapeuta, dice, vivir duele. Y esto no es una metáfora. Duele despertar, duele levantarse, estar consciente, vestirse, trabajar. Duele hablar con los demás, sonreír como si no pasara nada. Y esto es lo peor de todo, cuando sonreímos y decimos que no pasa nada, que nosotros estamos bien. De todos los personajes y la gente que está aquí enfrente de mí y los que estamos en el instituto, ¿a quién no nos ha dolido la vida? La vida es para doler. La vida también nos duele. La vida
es dolorosa. ¿Quién nos dijo que veníamos aquí a un paraíso y donde teníamos el merecimiento de todo lo muy bonito? Claro que eso también es la vida, justamente, pero también nos duele la vida. Y nos duele muchas veces el levantarnos de la cama, el vestirnos, el tener que, ya el despertar. Ay, tan pronto pasó la noche cuando me siento desmotivada para seguir, para continuar. Ahí es donde yo justamente me tazo, ahí es donde yo me miro, ahí es donde yo digo, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Porque ya no tengo ganas de levantarme, porque ya en la vida no me motiva nada. Y cuando me preguntan, ¿cómo estás? Ah, muy bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿No te veo bien? Bien. Reconocer el dolor de la vida es importante y a veces lo guardamos muy silenciosamente y no tenemos opción de poderlo decir. La confrontación con la vida, con la existencia es esta. Eso es la felicidad versus sufrimiento. No hay felicidad completa. Por eso yo les decía, el sufrimiento es un atributo existencial. El amor versus soledad. Sí, nuestra soledad, a la que tanto también le tenemos miedo, a la que huimos, a la que no nos gusta. No quiero estar solo. La adversidad versus éxito, ¿no? La adversidad, todo lo que nos pasa, las cosas que no salen como nosotros queremos, una enfermedad, la muerte de alguien, ¿no? Todo lo que puede ser adverso. También son parte de nosotros, es parte de la existencia. Y el versus es el éxito, que cada uno tiene y tenemos, me parece, un concepto diferente de lo que es el éxito. ¿Qué es tener éxito? Porque hoy se habla del éxito y estamos rebasados en las redes sociales, en la televisión, y todo habla de un éxito y todo mundo dice del éxito, y si tú trabajas así vas a ser exitoso, y si tú tienes esto es que tienes éxito, y el éxito, ¿pero qué es el éxito? ¿El éxito material? ¿El éxito superfluo? ¿O el éxito con la existencia, porque yo la he co-construido desde la adversidad, desde la felicidad, desde estos momentos de sentido? Ese es el éxito conmigo, donde yo me reconozco consciente y espiritualmente de esto que yo he hecho. Pero hoy, ¿cuál es nuestra opinión del éxito? Lo que la sociedad nos dice. Ser exitosa, ¿qué es ser exitosa? Hoy con todo esto que nos pone en este mundo tan bonito, ¿qué nos pasa? La angustia de muerte versus compromiso con la vida. ¿Por qué no queremos que nos pasen las adversidades? ¿Por qué tan solo de pensar en la muerte nos angustia? ¿Por qué tan solo hablar de la enfermedad de alguien nos angustia? Porque esa angustia es el miedo a la muerte que se presenta y nos vulnera. Y es justamente ahí donde estamos con ese miedo. Y ese miedo a la muerte va a estar siempre desde que nacimos y nos va a acompañar hasta el mero momento de morir. Entonces, la angustia de muerte está, pero el compromiso con la vida también. Y cuando yo hago un compromiso con la vida desde el sentido, desde el trabajo, desde la responsabilidad, esta angustia será menos, porque tengo esta completud, este compromiso con la vida llena de sentido. La elección libre, lo que yo elijo ser, lo que yo elijo hacer, lo que yo quiero para mí, versus obligación con la vida real. Y todos tenemos obligaciones con la vida real, absolutamente. Tenemos una obligación, pero ¿hasta dónde? E impuesta por quiénes. En este deber ser, esta obligación de pertenecer, esta obligación de querer que nos acepten, de querer lo que dicen ellos, ellas. Estas son obligaciones impuestas. El sentido de vida versus sin sentido. Aquí es mi responsabilidad. Y que me puedo quedar sin sentido, claro, viene la vida y me arrebata lo que más amé. Y me quedé descolocado, sin sentido,
vulnerado, y tengo que volver a empezar a través de ese dolor para volver a recobrar ese sentido y que esa herida sea significativa para mí, porque es donde yo voy a aprender justamente de lo que me pasa, de la que yo o de lo que yo quiero hacer de mí. ¿Cuáles son las expectativas de la vida? ¿Qué expectativas tenemos? Yo no tengo expectativas, yo ya no creo en nada, yo ya, mira, después de todo lo que me ha pasado, yo a esta edad de vieja, no, hombre, yo ya no espero nada. Y esto es solamente una negación de lo que sí se puede hacer. Las expectativas de vida están siempre, hasta que yo cierre los ojos y me vaya. Aunque tenga 80 años, aunque tenga 57, aunque tenga 20. Las expectativas siempre están. ¿Por qué? Porque tenemos la vida y porque somos seres existentes y tenemos el derecho, sí, de buscar un sentido. Yo ya no tengo expectativas porque ya todo me pasó. Yo ya no tengo expectativas después de del divorcio, del duelo, no, siempre hay expectativas. Las expectativas se instalan en nosotros de dos maneras: las pasivas y las activas. Son dos tipos de expectativas. Las pasivas consisten en la sumisa actitud de acumular mandatos y condicionamientos sin ni siquiera revisarlos. Los mandatos de los otros, los mandatos de la sociedad, los mandatos de la política, los mandatos religiosos. Y yo sumisamente, sin tomar una actitud, voy así. Me empujan a correr detrás del deseo de parecerme a esa imagen idealizada. Es que yo quiero ser como tú. Es que yo quiero cómo lo lograste. Es que, sí, todos estos condicionamientos, lo que se espera de mí. ¿Qué es lo que los demás esperan de nosotros? Yo espero que seas una buena madre, yo espero que seas responsable, yo espero que seas una buena esposa, yo espero que seas una buena trabajadora, yo espero, sí, todos los que esperan. ¿Y yo qué espero de mí? Porque todos esperan y me condicionan, pero ¿y yo? Y es justamente donde estamos sometidos, donde vamos sumisamente ante la sociedad que nos dictamina, el materialismo, el consumismo, esta sociedad líquida, estas redes sociales, este celular, este Face, que son tan importantes y ya nos dominan y esperan ser visto por nosotros. Sí, y ahí vamos sumisos, como robots. Vamos todos. ¿Qué tan sumisos somos nosotros ante esto? Y ahí ya no hay sentido, ni forma ni siquiera de reflexionar. Estamos robotizados. Las otras expectativas, que son las activas, dice: la generación de expectativas activas requiere de conciencia y de un proyecto relacionado con mi propia persona. Consiste en cotejar todo lo que he sido, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Lo que yo puedo llegar a ser, lo que yo quiero hacer conmigo. El crecimiento, el sentido, el darme a los demás, los cambios que tengo que hacer conmigo para llegar a ser este proyecto que yo inicié conmigo y que va a terminar en el momento en que yo me vaya. Eso es justamente lo relacionado con mi propia persona, mi propio proyecto. Cuando yo pienso en un proyecto, no en un debo de, sino en este proyecto de mí, se abre la conciencia, se abre lo espiritual y se abren las posibilidades de cambio y se abren las posibilidades de ser de otra manera, de crecer, de aceptar el compromiso de la vida, de la existencia y de no, sí, voltearme al otro lado, ni dar respuesta a lo que está enfrente de mí, pero no quiero ver. Sí, cuando me escondo y pienso que los demás tienen la culpa, porque yo
no quiero ver la realidad que está delante de mí. Esas son justamente esas expectativas activas, los cambios que hago conmigo misma. ¿Qué hago? Lo mejor de mí es lo que yo soy. Y lo que yo soy es en este momento porque no puedo ser de otra forma. Solamente puedo ser lo que yo soy. Soy siendo en este momento. Y en este momento me quiero. En este momento me acepto. En este momento, ¿qué tengo que trabajar para poderme querer? ¿Qué tengo que trabajar para aceptarme? Cuando yo me pregunto esto, ahí hay un sentido. Ese sentido de crecimiento, ese sentido del valor de mirarme dignamente para hacer un cambio. ¿Y cuál es el cambio que tenemos que empezar a hacer? Amarnos, querernos, aceptarnos, no ser tan duros. El sentido de vida es sin duda un desafío de la vida y una pregunta eterna mientras la vida exista. Solamente puede ir allá adentro. Y yo solo puedo ponerle los límites a lo que está allá afuera. Las formas de encontrar el sentido es el autoconocimiento, mirarme realmente como soy, saber mis virtudes, saber mis defectos, aceptarlos y a través de ellos crecer. ¿Cuánto nos duele cuando nos dicen las verdades? Nos incomoda. No es cierto, estás exagerando. No, yo no soy esa. Y empezamos con esto. ¿Qué tan sencillas y qué tan sinceras somos para poder justamente autoconocernos? La autovaloración, todos estos valores, esta valoración mía. Siempre estamos mirando allá al otro, al otro, al otro. No siempre, estoy dando ejemplos. Pero esta autovaloración, ¿quién soy? ¿Cómo me quiero? ¿Qué es lo que más quiero de mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace digno? Este reconocimiento. Todo esto va en un trabajo personal, de conciencia. El trabajo de la vida. El amor, primero hacia mí y hacia los demás. A veces solamente estamos dando el amor para los demás y nosotros ¿dónde estamos? El altruismo, que es ayudar a los demás. ¿Sí? Esto nos coloca en un punto de sentido. Cuando ayudamos, cuando damos, ¿cómo nos sentimos cuando damos? Ahí hay un sentido. ¡Ah! Me siento contenta. Me siento feliz. Porque lo ayudé, porque cooperé, porque llevé y me siento contenta. Ese es el altruismo. Y esa es una manera de crecimiento y una manera de sentido. Ay, perdón. La creatividad. Ser creativo. ¿A qué me llama la vida? A crear, a participar, a ser diferente, a los cambios que yo misma me propongo, a autorrealizarme a través de todas estas propuestas conmigo misma. El sentido del humor, no todos tenemos sentido del humor. A veces las bromas pesadas no nos gustan. A veces los comentarios de alguien que tiene un sentido del humor un poco negro no nos gusta. Pero a veces podríamos tener un poco de sentido del humor cuando nos pasan las cosas y no verlas tan negras, y no verlas desde un pesimismo, y no verlas catastróficamente. La trascendencia, el sentido que me llevo de las cosas, lo que yo he hecho, lo que yo me voy a llevar con la vida. Estoy hablando de la trascendencia existencial, no religiosa. ¿Qué me llevo de la vida? Esto que sí tuvo un valor por el que yo luché, mis momentos de sentido, mis momentos de plenitud. Eso es lo trascendente en mí y lo que puedo dejar a los demás. Y mi reconocimiento propio como persona digna, con un trabajo propio. Los valores, lo que yo le doy al mundo, estos valores es lo que yo le doy al mundo. ¿Qué le damos al mundo?
le damos? Y los que recibo del mundo de la naturaleza. Ay, pero ¿qué me da? Hay que buscar. A lo mejor me da y dirán, qué cursi. Un amanecer. A lo mejor me da el poder ver los árboles. A lo mejor me da la respiración, escuchar los pájaros. Ay, pero eso es lo que yo recibo del mundo. Esta maravilla que está alrededor, este silencio cuando voy en el bosque, en el parque y no se oye un ruido. ¿Qué me dice ese silencio? Sí, eso es lo que yo recibo del mundo. Cuando veo una flor, cuando compro unas flores y las pongo en un jarrón en mi casa y las veo y digo, qué hermosas. Eso es lo que me da el mundo, lo que me da un valor, la actitud ante la vida, la actitud ante las circunstancias que me pasan. ¿Cómo lo voy a resolver? Nadie lo puede resolver. Ya le grité a Dios, ya me enojé con la naturaleza, ya me enojé con la familia, ya le grité a la existencia y no me contestaron. Me dijeron, ¿sabes qué, Pati? Te toca buscarlo. Y esa es la actitud ante la vida. ¿Sí? Y la espiritualidad. El trabajo con la espiritualidad es importantísimo. No estoy hablando de la religión. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Sí? Mi significado propio de mi propia existencia y el lugar que quiero ocupar. Sí, los límites que puedo poner ante los demás cuando sobrepasan, sí, la dignidad y el respeto humano. Y todos los seres humanos tenemos el derecho de ser tratados desde esta parte. Todos los ciclos de la vida son valiosos y llenos de sentido. Todos. Cuando nacemos no estamos conscientes. Vamos creciendo, vamos a la escuela tampoco, o a lo mejor sí, porque viene una situación que nos hace conscientes, que nos toca y nos hace sentirnos diferentes y que tenemos un compromiso cuando viene el despertar de la conciencia. Sí. ¿Y cómo vamos creciendo con todo eso? Y todo esto, esos ciclos de vida, todos tienen algo valioso, porque fuimos así y hoy somos de esta forma. Mi niñez, ¿no? La adolescencia, cuando iba a la universidad, adultos jóvenes, cuando yo me fui haciendo mayor, ¿no? Es esto, y hay que voltear a mirar para reconocerme y mirar qué sentido tenía cuando yo iba con mis padres al cine, qué sentido tenía cuando jugaba con mis hermanos y íbamos a correr o nos peleábamos. ¿Cómo recuerdo? Y eso no es estar en el pasado, eso es recoger los momentos de sentido que me van a ayudar justamente a fortalecer el sentido del momento. Es en este momento donde está lo valioso. Y en este momento que ustedes están viviendo, ¿en dónde está lo valioso? El sentido de la vida es el cobijo de la existencia. Y si nosotros no buscamos ese cobijo, estamos descobijados. Por eso andamos perdidos, buscando a alguien que nos dé el sentido. Y aquí hay algo que es muy importante, la vejez. La vejez es un proyecto y un lugar donde el sentido se encuentra desde la sabiduría de lo vivido. La vejez es un estado difícil, la vejez es un estado de tantas pérdidas, pero también de reconocimiento, de valores, de sabiduría y de retos, porque no porque esté ancianita con un bastón y esté enferma y yo diga que ya no soy ni la sombra de lo que fui y que ya no valgo nada, tengo que empezar a reflexionar cuál es mi papel como viejo, como vieja en la vida y cómo quiero vivir la muerte. Porque la vejez es el último ciclo antes de morir. Y ahí no me puedo sentir derrotada. Allí es cuando tengo que florecer. Ahí es cuando tengo que reafirmarme con ese sentido y ese valor para entregarme a la muerte de una forma diferente, no desde el grito, no desde el horror, no desde la negación, sino valientemente. Es esto justamente. Así es que no pensemos que ya no podemos cambiar porque yo ya soy una vieja, porque yo ya soy así, porque pongamos excusas. No, señores, tenemos un compromiso con la existencia desde que nacemos hasta que nos morimos.
Ser viejo es ser responsable ante lo que posibilita la vida en ese momento. Y es cuando más debemos valorar los momentos de vida que se tienen. Porque cuando somos viejos podemos perder la vida en cualquier momento, como en todos los ciclos. Pero en este momento estamos en el último ciclo de la vida. Y aquí es qué me posibilita la vida en este momento, qué valor y qué sentimiento y qué sentido tiene esto para mí. Entonces, no empecemos a no tener responsabilidades. La muerte es el sentido al final de la vida. ¿Por qué? Porque la muerte nos hace ver ese recorrido, esta vida vivida y valiosa que hoy tengo que entregar, pero que voy a trascender con todo lo que yo me llevo. Así es que no hay excusas, hay que ponerse a chambear. Y no hay que delegar a mis hijos y yo ya soy vieja y que mis hijos tienen... No. Hagámonos responsables, por favor, porque la vida siempre vale la pena de ser justamente vivida. Y solo hay una manera, ¿sí?, de hacer frente a la vida y a las adversidades. ¿Y saben cómo es? Teniendo siempre una tarea que realizar. Y las tareas existenciales están. No las borremos. Miremoslas. Esa es la tarea de la vida. Y eso es lo que me permite estar. Trabajar la vida. Perdónenme. Vivir es construir mi propio mundo, a mi manera y desde mi libertad. La vida es hermosa y depende de cada uno darle un sentido a su existir. Así es que vamos trabajando. Vayamos saliendo de los lugares donde estamos cohibidos, muertos de miedo, apanicados, porque la vida está ahí. Aquí estoy. Salúdame, pero salúdame desde el significado, desde la entrega, desde el amor y desde la conciencia. Esa es nuestra tarea existencial. Así es que a cumplir tareas, porque esa es la vida. Y con esto he terminado la conferencia. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, a reflexionar, a pensar y a trabajar. No hay de otra. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una linda tarde lluviosa aquí en la CDMX.